Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvernos a encontrar en esta nueva actividad académica, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano puede constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida, ¿no? Bien, me voy a permitir entonces registrar la lista. Anguisaca Fanny, Anguisaca Fanny. Buenos días. Fanny, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Bustamante Jorge, Bustamante Jorge. Chocho Ana, Chocho Ana. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenos estás, días. Qué gusto saludarla, bienvenida. Gualán Joana, Gualán Joana, Gualán Joana. ¿Qué pasará con Joana? Falta bastante ya. No ha venido. Preguntarle Jessica, ¿qué pasa con Joana? Que en todas las clases falta bastante, con las clases anteriores no estuvo, la clase tampoco. Sí, ingeniero sabe faltar en algunas clases, pero Mira, igual le escribí la semana pasada para que le escriba a usted, pero no me ajá, respondió. ahí ya. Toca, si puede, le escribe también, por favor, mi estimada Jessica, ¿ya? Ingeniero. Ya, muchísimas gracias. Lalangui Franco, Lalangui Franco. Hola, Presente, ingeniero. ¿cómo está, mi señor Franco? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Macas María, Macas María. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenos está, días. señora María? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Márquez Luis, Márquez Luis, Márquez Luis, por aquí lo vi a Luis. ¿Cómo está Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Presente, ingeniero. Disculpe eso en internet. Tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Medina Katy, Medina Presente, Katy. ingeniero. ¿Cómo está, Buenos señora días. Katy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merchan Yulisa, Merchan Yulisa, Merchan Yulisa. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo días. está, señora Yulisa? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Minga María, Minga María, Minga María. Ochoa Fernanda, Ochoa Fernanda, Ochoa. ¿Cómo está, mi señora Fernandita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pacheco Ivette. Buenos días, Pacheco. ingeniero. ¿Cómo está, mi Presente. señora Ivette? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Puchaisela Diana, Puchaisela Diana. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo días. está, mi señora Diana? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quirola Guillermo, Quirola Guillermo. Presente, ingeniero. Buenos Hola, días. Guillermo, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rey Jessica, Rey Presente, Jessica. ingeniero. ¿Cómo Buenos está, señora días. Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Reyes Diego, Reyes Presente, ingeniero. Diego. ¿Cómo Buenos está, señor días. Diego? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rodríguez Jennifer, Rodríguez Jennifer, Rodríguez Jennifer. Y finalmente, Bele Yelena, Bele Yelena. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Presente. señora Yelena? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. A ver, tal vez, Bustamante Jorge, Bustamante Jorge. Gualán Joana, Gualán Joana. Minga María, Minga María. Y finalmente, Rodríguez Jennifer. Por favor, Jessica, los compañeros que faltan, que me escriben para justificarles la falta, ¿no? Bien, entonces, una vez Sí, más, pues, ingeniero. permítanme saludarlos en esta nueva jornada de trabajo y darle la más cordial bienvenida a la misma. Para mí siempre es un privilegio y un honor realmente trabajar con ustedes. Yo tengo muchísimo gusto realmente el día martes a las 7:30 de la mañana que me corresponde trabajar con ustedes, porque tengo la inmensa oportunidad de ponerme en contacto con personas, con seres humanos, con estudiantes talentosos como son ustedes. Así que la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Esperemos que nos vaya bien en todos los órdenes, tanto en el plano personal, en el plano académico y sobre todo en el plano familiar, ¿no? Yo siempre digo de que la familia constituye el puntal fundamental en el desarrollo personal, en el desarrollo social de las personas. Así que la más cordial bienvenida, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura para el día de hoy. Entonces, el día de hoy voy a continuar dando algunos elementos fundamentales para generar realmente la política ambiental. Entonces, voy a dar algunos fundamentos teóricos fundamentales para que ustedes tengan insumos para continuar elaborando la política ambiental. Recuerden que el panel foro está previsto realizarse el día martes 31 de agosto del 2021. Fíjense que el tiempo vuela, nos recién la semana pasada nos terminamos de ver en el mes de julio
y ya estamos prácticamente en la primera semana ya del mes de agosto, ¿no? Entonces el tiempo vuela, por eso realmente les sugiero de que aprovechen al máximo el tiempo, no lo desperdicien al tiempo, traten de utilizarlo de la mejor manera porque la preparación que ustedes adquieran hoy en la vida académica les va a servir para poderse desempeñar de la mejor manera en la vida profesional. Y ustedes ya están cerquita, ¿verdad? Yo prácticamente aquí ya veo estudiantes de noveno ciclo, y qué bonito, oiga, qué bonito ver ya y escuchar, ¿no? Noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, qué interesante, ¿no? Es decir, cada vez se acerca más la meta cada vez está más cerquita de poder conquistar ese logro máximo, como es obtener el título de ingeniero, el título de ingeniera forestal. Aquí realmente ya no veo estudiantes, aquí veo estudiantes realmente que están en proceso de formación, aquí veo a los futuros funcionarios de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, aquí veo a los futuros ministros del ambiente, futuros funcionarios del Ministerio del Ambiente, los docentes de la carrera de Ingeniería Forestal. Claro, ¿por qué no? Definitivamente aquí están los futuros potenciales en lo que tiene que ver con el sector forestal del país. Pero para eso tenemos que seguirnos preparando, ¿no? Con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez. Yo siempre digo de que manejando el perfil más bajo, ¿no? Pero sin confundir realmente de que la humildad significa humillación o que ser grande significa ser agrandado, sino que realmente ser humilde en las buenas y en las malas, en las épocas de abundancia como en las épocas también a veces de displicencia, de limitaciones que puedan existir, ¿no? Entonces, esa ponencia hay que prepararla de la mejor manera. Yo siempre digo de que en la vida hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Aquellos que hacen las cosas de manera ordinaria y aquellos que hacen las cosas de manera extraordinaria. ¿Qué es hacer las cosas de manera ordinaria? Son aquellas cosas que uno las hace sin ninguna planificación. Son aquellas cosas que las hace para que salga como salga. Dice uno, bueno, ahí lancemos y sale a trancas y barrancas, ¿no? Definitivamente ese tipo de actuaciones no tienen ningún mérito, ¿no? Porque no hay ninguna planificación, no hay ningún talento, no hay ninguna capacidad que se le está poniendo a esa actividad para que salga bien. Pero en cambio, cuando uno planifica las cosas generalmente y se prepara para hacer las cosas tienen que salir de manera extraordinaria. De manera extraordinaria para mí realmente es cuando la persona primero planifica. Una vez que se planifica, se prepara. Y en función de esa preparación, entonces tiene que venir una exposición que sea de carácter extraordinario. Entonces la ponencia tiene que ser de carácter extraordinario. Porque el panel foro que vamos a desarrollar va a ser un evento académico de primer orden, de altísimo nivel académico. Nosotros somos académicos, ¿no? Estamos en la universidad y por lo tanto tenemos que desarrollar actividades de carácter académicas para poder hacer honor a estar en la universidad. Entonces vamos a desarrollar un evento de alto nivel académico y justamente el preámbulo lo da primero la organización del evento, la planificación del evento. Y para eso entonces quiero rogarles a los compañeros que están encargados de las comisiones. Me parece que creo María Cristina me dijo que ya les había entregado, el instructivo a cada grupo. ¿Ya les entregó el instructivo a cada grupo? ¿Ya les entregó? ¿Ya les entregó el instructivo a cada grupo? ¿Sí o no? ¿Ya les entregó el instructivo a cada grupo? Ya les envió el instructivo, ¿no? Bien, entonces el envío del instructivo significa la invitación para participar en el evento académico denominado Panel Foro. Entonces, ya estamos en la parte organizativa, ¿no? Tenemos el apoyo logístico, en este caso de Diego. ¿Dónde está Diego? Diego Reyes, no sé si lo veo por acá, Diego Reyes. Diego. Sí, Diego. ingeniero. A ver, Diego en cambio es el encargado de elaborar la paletita, ¿no? Quiero que me elabore la paletita y me la envíe a mi WhatsApp para ver, tiene que ser en letras bien legibles y un color rojo, ponerlas en una paletita, por favor, Diego, y el día que usted le toque actuar, recuerden que estamos en esta enseñanza virtual, sus compañeros posiblemente no van a tener atención para ver la paleta, entonces al mismo tiempo que usted levanta la paleta, les restan 3 minutos y su tiempo ha terminado, les dice a viva voz, compañero, les restan 3 minutos y cuando llegue a 10 minutos su tiempo ha terminado. Pero con la más absoluta transparencia, con la más absoluta verticalidad. Es decir, así sea el compañero de su grupo y no avanza a terminar la presentación, pues tenemos que trabajar de manera transparente, de manera sincera. ¿Me está escuchando, Diego?
Diego. Ingeniero. Ya, Sí, entonces, lo por estoy favor, me envía en el transcurso de esta semana, quiero ver cómo quedó la paletita para ver si estoy de acuerdo, porque esa tiene que permitir realmente de que todos los panelistas puedan observar la paleta, por favor. Entonces, Diego, por favor, me puede hacer llegar esa paletita en el transcurso de esta semana para yo verla cómo queda en letra roja, bien grande la letra. ¿Estamos, Diego? Ya. Ya, Sí, perfecto. ingeniero, Entonces, eso ese va a sí ser lo el veo. papel, ese va a ser el papel que haga Diego. En cambio, María Fernanda se va a encargar de tomar las fotografías. Entonces, a María Fernanda le quiero rogar, por favor, cuando María Cristina le ceda la palabra a cada panelista, entonces el panelista va a tener su cámara encendida y va a tener la presentación en PowerPoint en la pantalla. En ese momento, quiero que María Fernanda les tome una fotografía a cada panelista con la carátula de su ponencia, María Fernanda, ¿sí? Y puede ser que al principio, en la parte inicial, haga un pequeño videíto, después vamos a tomar una fotografía todos con la cámara encendida, va a tomar realmente fotografías cuando exista la participación del auditorio, cuando se hagan las preguntas, y puede hacer también un videíto ya para el cierre, para la parte final. Esas fotografías, María Fernanda, me las pone dentro de una carpetita y luego me las hace llegar a mí para poder establecer el informe final de la asignatura. ¿Estamos claros, María Fernanda? Sí, ingeniero. Entonces estamos revisando la parte organizacional. Dijimos que en un panel foro existen dos grandes momentos. El primer momento es la parte organizacional, el apoyo logístico, es decir, la organización que realmente está en torno al evento académico. Y esa organización tiene que ser de primer orden, no porque estamos en el sistema realmente, qué sé yo, virtual, no lo vayamos a hacer bien. Tenemos que hacerlo de mejor manera. Tiene que ser extraordinario. Entonces, para eso ese día nos vamos a poner realmente bien puestitos. Yo porque no tengo después una actividad académica, por eso estoy vestido así, ¿verdad? A mí me gusta ponerme corbata, pero las circunstancias a veces obligan, ¿no? Estamos realmente en las exposiciones ya de los chicos del régimen 2019 y prácticamente estamos dándoles el nivel académico que ustedes se merecen. Nosotros somos académicos. Entonces, el entorno. Los compañeros que he mencionado, tanto María Cristina, María Fernanda y Diego, ellos generalmente están en comisiones y por lo tanto no pueden ser panelistas. De los otros, todos pueden ser panelistas. Absolutamente todos pueden ser panelistas. Por lo tanto, entonces, todos tienen que saber exactamente la ponencia y prepararla para hacer la exposición en 10 minutos, ¿verdad? En 10 minutos. ¿Qué significa eso entonces? Que yo no me voy a circunscribir a leer los artículos. Recuerden que decíamos que hay 5 tipos de expositores. El primero, el lector. Aquel que solo lee textualmente. Eso no tiene objeto, ¿no? Además, el que lee es algo que hace de manera ordinaria, ¿no? Pero el segundo ya, el que decimos que es locutor, conductor, que somos todos, incluido el docente, somos locutor, conductor. Es decir, aquel que esté en la capacidad de poder hablar ya sin necesidad de leer textualmente. El tercero decíamos que es el orador per se, es decir, aquel que esté en la capacidad de poder improvisar. El cuarto decimos, en cambio, que es el orador constructo mental. Es aquel que, en cambio, está en la capacidad de improvisar, de hablar de cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero el quinto, realmente decimos que es el orador verbomotor. Aquel que habla, improvisa en cualquier momento, en cualquier espacio, pero sobre todo toca las fibras más sensibles de las personas. Entonces, por lo menos tratemos de asemejarnos al locutor conductor. Entonces, por eso tenemos que hacer una presentación de primer orden. No pueden leerla. La presentación tiene que ser extraordinaria, extraordinaria, en el tiempo establecido, utilizando imágenes, utilizando figuras, utilizando mnemotécnicas, es decir, utilizando todas las normas que habíamos señalado para poder hacer una presentación magistral. Y por eso hay el tiempo necesario para ir construyendo la política. Recuerden que la política la estamos construyendo en base a la planificación estratégica, en base a las matrices de planificación estratégica. Entonces, la ponencia es la propuesta técnica que lleva entonces el panelista, cuando ha sido invitado a un evento académico de esta naturaleza, lleva en representación de su institución y la pone a consideración del auditorio. En ese momento, la ponencia ya no se constituye en parte personal, se constituye en una cuestión totalmente institucional. Es decir, usted va representando a la institución a la cual está prestando sus funciones. Universidad, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que escuchan su ponencia, cuando su ponencia realmente es extraordinaria, como en efecto va a serla, generalmente la gente no se preocupa de averiguar su nombre.
Se preocupa de averiguar a qué institución representa. Y dice, por ejemplo, qué sé yo, la ingeniera, no sé, Yelena Vélez pertenece al municipio de San Pedro, perdón, a la Junta Parroquial de San Pedro la Bendita. Chuta, dice, qué bien que hizo quedar a la Junta Parroquial, ¿no? Pero si en cambio la exposición no es la correcta, el panelista por A o B circunstancias no preparó bien la presentación, no controló el tiempo, no avanzó a terminar la exposición, la gente sí se preocupa en saber cuál es su nombre. Y dice, oye, ¿cómo se llamaba este señor que expuso en tercer lugar? Dice, se llamaba Víctor Hugo Eras Guamán. ¿Y dónde trabajará? Trabaja en la Universidad Nacional de Loja. Qué pésimo quiso quedar a la universidad, ¿no? Entonces la ponencia viene a constituirse en la carta de presentación, en el criterio que tiene la institución a la cual usted representa. Entonces, por eso la ponencia tiene que ser de primer orden. Tienen que estar todos, a excepción de los 3 compañeros preparados para poder hacer la presentación de la ponencia. Además, les recuerdo que la ponencia viene a constituir la calificación de la tercera unidad. Es decir, tiene que ser extraordinaria, por lo tanto vale 4 puntos, ¿verdad? Si no, lo contrario, pues les tomaría un examen desde que iniciamos la primera clase hasta la última que tengamos. No, va a ser la ponencia, va a ser entonces equivalente a la prueba de la unidad número 3. Solo está pendiente un examen que estoy más o menos pensando tomarlo creo que va a ser el 24 de agosto por ahí. Tomamos la segunda prueba, con lo cual terminamos y quedamos listos entonces para poder realizar la exposición del panel foro. Entonces, prácticamente ese panel foro tiene que ser como el proceso de graduación de ustedes. Además, con ese panel foro prácticamente estamos terminando las actividades académicas y ustedes ya se aprestan para estar en el 9º ciclo. Y fíjense, llega el 9º ciclo y a medida que uno va subiendo en la formación académica, también se van incrementando las responsabilidades, ¿no? Es decir, no es que yo ya estoy en 9º ciclo y qué sé yo, pare de contar, no tengo que seguirme responsabilizando. Vienen más responsabilidades académicas. Tengo que asumir mi responsabilidad con mayor firmeza, con mayor seriedad, con mayor entereza, porque ya me toca formular el proyecto de investigación de tesis. Y entonces, miren, ya los intereses se vuelven individuales, personales. Entonces, tratemos de hacer de la mejor manera, porque yo siempre digo, a medida que uno va creciendo académicamente, se van incrementando también las responsabilidades. Yo siempre digo que el éxito viene acompañado del conocimiento, el esfuerzo y las actividades. Y el éxito no sube por el ascensor, ¿verdad? El éxito sube por las gradas, peldaño tras peldaño, poquito a poquito. Pero realmente que en ese proceso que van construyendo su historia, tienen que irlo asimilando, ¿verdad? Porque uno es parte de la historia en el momento y no se da cuenta. Entonces hay que irlo asimilando, hay que irlo interiorizando, que estoy en 8º ciclo. Los que están en 9º ahorita, ya ayer justamente hablaba con ellos, les digo, ustedes ya en un mes ya están en 10º ciclo. Y decían, ingenieros, no queremos irnos. ¿Ah? Y no se quieren ir los estudiantes, porque realmente cuando salen a la vida profesional tienen que tomar responsabilidades profesionales que van a implicar en el desenvolvimiento como ingeniero e ingeniera forestal. En la vida académica, en la vida estudiantil, uno toma decisiones de carácter académicas. Lo que puede implicar es la pérdida del ciclo, no sé, disminución de puntos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso aprovechemos al máximo, ¿verdad? Ir realmente asimilando los contenidos. Y justamente decíamos que el éxito viene acompañado, entonces, del conocimiento, el esfuerzo y las actividades. El esfuerzo de ahora va a constituir el éxito del mañana. Eso sí les puedo garantizar. Eso sí les puedo garantizar. Y que lógicamente se consigue primero prestando atención en cualquier sistema, en cualquier sistema. A mí no me digan que en el sistema presencial hay más atención, ¿no? Hay gente que puede estar en el aula, pero su mente está en cualquier parte menos en el aula. Atención es fundamental. Si yo presto atención, va a haber comprensión. Y lógicamente de la mano de la motivación y la emoción, que yo siempre digo que es el poder, es el Dios interno, es lo que nos mueve a cada ser humano. Yo no puedo motivar absolutamente a nadie, ¿verdad? Cada cual se motiva, cada cual es dueño realmente de su vida y está en la capacidad de motivarse o no motivar. Pero que yo logre motivar a uno y que a su vez esa persona constituya un efecto multiplicador, un efecto dominó, un efecto cascada en su entorno familiar, yo creo que he conseguido el objetivo. Entonces, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, preparemos de mejor manera la ponencia. Además, esa última ponencia va a ser la última exposición para el ranking. Quisiera rogarle a María Cristina que me informe solo así, la última exposición, que me lea cómo está el ranking, María Cristina, por favor. María Cristina, ¿me podría informar cómo estamos en el ranking en la última exposición? Gracias, María Cristina. Recuerden que ahorita estamos incluso en esta fiebre de los Juegos Olímpicos. Se habla mucho del ranking. Estaba escuchando el día sábado. Fíjense que el ranking
en Salto Alto es 2,39, 2 metros 39, ¿verdad? Nosotros pusimos de meta saltar 2 metros, ¿no? Por lo menos siquiera acerquémonos a esa meta. 2,39 es de ser el ranking a nivel mundial de los Juegos Olímpicos en salto alto. Entonces nosotros estamos tratando de llegar a esa meta, ¿no? A ver, entonces, María Cristina, ¿cómo estamos? Grupo 1, ¿cuánto tiene el grupo 1 en la última exposición? ¿Y quién está punteando en las exposiciones del ranking? Grupo 1 tiene 1.65. 1,65. 1.67, grupo 3 1.68, grupo 4 1.66 y grupo 5 1.66. 1,68 creo que tiene el grupo 3, creo dijo, ¿no? Sí. ¿Cuál está punteando? Entonces el grupo 3 está punteando, ¿no? Sí, el grupo 3. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimada María Cristina. Entonces, por favor, a preparar de la mejor manera las exposiciones en PowerPoint para ir incrementando el ranking. Recuerden que el ranking era con la finalidad de mejorar académicamente. Y si Dios lo permite y realmente me da la oportunidad de ser docente de ustedes en el nuevo ciclo en la asignatura de proyectos de investigación, quisiera que ese ranking se siga incrementando. Es decir, que esto no sirva para mi materia nomás, sino que lo vayan constituyendo en filosofía de vida, que esa sea su carta de presentación siempre que hacen una exposición magistral. Porque los profesionales siempre estamos presentando aquello, ¿no? Yo siempre digo, debe haber esos dos tipos de motivaciones, la motivación personal, sentimental, mediante la cual yo demuestro lo que estoy hecho, y la otra, la motivación académica. El día jueves se graduaba mi última tesista del proyecto Cinchona, y justamente el día miércoles en la tarde pegamos la última repasada. Yo le decía a ella, no se olvide lo que yo siempre les digo. La primera, la motivación sentimental, la motivación personal, que posiblemente sea la primera y la última oportunidad que usted tiene la posibilidad de exponer frente a lo que más quiere, a lo que más ama, que es su familia. Y les va a demostrar a través de una exposición, les va a retribuir todo el esfuerzo que han dado a través de esa exposición. Y les va a decir, miren, en este momento les voy a demostrar de lo que estamos hechos, de lo que están hechos los Rodríguez, los Maca, los Chocho, los Medina, los Cera, los Guamán, etcétera, etcétera. Posiblemente su papá o mamá no entienda nada, pero va a sentirse inmensamente feliz. Y la segunda es la motivación académica, que después de 1 hora y media o 2 horas máximo de exposición, usted ya no va a ganar 1 punto, 4 puntos, 2 puntos, no, va a ganar un título académico. Yo le decía a ella, ingresa a la página de Swing o a la plataforma de Swing como egresada y sale como ingeniera o ingeniero forestal. Entonces, esa siempre tiene que ser la mejor motivación cuando nosotros hacemos una exposición. Bien, entonces vamos a continuar con las actividades académicas del día de hoy y entonces vamos a continuar entonces brindando los fundamentos teóricos sobre la temática que estamos analizando y que van a servir como fundamento para poder estructurar de mejor manera entonces las políticas ambientales. Voy a poner alguna imagen, a mí siempre me gusta partir de unas imágenes introductorias para que mis estudiantes realmente puedan participar y en función de aquello pues me digan realmente qué están viendo en la imagen. A mí siempre me gusta esto con la finalidad de calificar incluso la participación, porque a veces dicen los estudiantes no nos dan la posibilidad de participar. Entonces, quiero realmente que todos puedan participar. Y quisiera que ustedes me dijeran, si ustedes ven esta imagen, ¿qué idea se les viene a la mente? Porque sobre eso voy a hablar en la mañana del día de hoy. Si ustedes ven, por ejemplo, esta imagen, si ustedes ven ¿qué idea se les viene a la mente? A ver. Estrategia. Una estrategia, muy bien. ¿Qué más se les viene a la mente? Planificación. Planificación, qué bonito, qué lindo que es trabajar con ustedes. A mí me encanta trabajar con ustedes porque son verdaderos talentos humanos contestatarios que no me dejan solo, ¿no? Por eso siempre digo que los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes hacen el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué más están observando ahí? A ver, ¿qué más están observando ahí? Planificación, estrategia. Toma de decisiones. Decisiones, muy bien. Planificación para tomar decisiones, ¿no es cierto? ¿Qué más? Otro criterio más, a ver. A ver. ¿Realizar un plan? Un plan para poder establecer una meta, ¿no? Si ustedes ven aquí, miren cómo están planificando. Franco, que es un futbolista de primer orden, él entenderá mejor esto, ¿no es cierto? Desde el arco, miren cómo va planificando para poder llegar a conseguir la meta. Y en cambio acá igual, ¿no? Está tratando de estudiar, está tratando de planificar. No mueve prácticamente ninguna ficha mientras no tenga generalmente una planificación, una estrategia. ¿Y ahí qué están viendo? ¿Qué están viendo ahí? A ver. ¿Qué están viendo ahí? Equipo. Trabajo en equipo. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
Organización. Complementación. Organización, qué bonito, qué bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Organización, ¿qué más? A ver. Unión, fuerza. ¿No es cierto? Que todos prácticamente cuando trabajamos en equipo somos necesarios. Es decir, miren, aquí le está faltando una pieza, ¿no es cierto? Es decir, siempre somos el eslabón perdido. Es decir, por eso hay una máxima que dice que nadie es imprescindible, pero sí somos necesarios. Dicen que somos reemplazables, pero que realmente somos irrepetibles, ¿no? Somos reemplazables, todos somos reemplazables. En algún momento vamos a salir de la institución o nos vamos a ir de esta vida. Somos prácticamente reemplazables, pero somos irrepetibles. Generalmente se dice que dos personas no pueden ser idénticas en el mundo, ¿no? Entonces, miren, cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en unidad, cuando se trabaja en planificación, todos, absolutamente todos, cumplimos con una función, cumplimos con una meta, cumplimos realmente con una actividad que es de fundamental importancia. Pero yo considero que en la vida, si no tenemos una buena estrategia, no se puede lograr un fin. Fíjense, en todos los renglones de la vida, en todas las actividades de la vida, los seres humanos deberíamos tener una estrategia. Una estrategia en el plano personal, una estrategia en el plano familiar, una estrategia en el plano social. No se diga una estrategia en el plano académico. Si yo, por ejemplo, quiero conseguir la meta de ser ingeniero forestal, de ser ingeniera forestal, pues voy a trazar una estrategia. Y voy a decir, a ver, mi estrategia va a ser primero definir, por ejemplo, un problema de investigación. En función de ese problema de investigación, tengo claro que voy a definir mi proyecto de investigación. Y en función de aquello, voy a conseguir el fin último, el fin último. Es decir, que va a ser la consecución de la meta de ser ingeniero e ingeniera forestal. Es decir, en todas las actividades humanas, mi estimadísimas señoritas, señores estudiantes, es de fundamental importancia tener una buena estrategia. Y si no se tiene una buena estrategia, generalmente no se puede considerar o no se puede llegar a conseguir el fin, la meta, el último propósito que yo realmente me he trazado. Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre la estrategia nacional, sobre la política y la estrategia de biodiversidad en el Ecuador, que va a permitir entonces fundamentar de mejor manera la política ambiental que estamos trabajando. Vamos a hablar entonces de la política y la estrategia nacional de biodiversidad del Ecuador. Esto generalmente debe ser de conocimiento de todos los forestales. Pero a mí siempre me gusta ir poniendo la línea base, ¿no? A mí siempre me gusta dar la fundamentación teórica, la fundamentación básica para que el estudiante pueda entender. Quiero partir del hecho primero de definir qué es una estrategia, ¿no? Fíjense que la estrategia generalmente decimos que es el conjunto de acciones que realmente están de manera planificada, que se hacen de manera sistemática en el tiempo con la finalidad de poder llegar a conseguir una meta, con la finalidad de poder llegar a conseguir un fin. Por eso, fíjense, la palabra estrategia es una palabra de carácter militar. Fíjense, ¿ha escuchado ustedes que los militares siempre están hablando de la estrategia? Estrategia en épocas de paz, estrategia en épocas de guerra. Yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de hacer pues el servicio militar obligatorio, como se llamaba en mi tiempo, y entonces me tocó realmente hacer el servicio militar. Y los militares siempre tienen una estrategia que la trazan para poder trabajar en época de paz y para poder trabajar también en época de guerra. Por eso que realmente la estrategia viene del griego que quiere decir estrategus, y estrategus quiere decir general. Entonces, por eso decimos que la estrategia generalmente tiene un origen de carácter militar. ¿Cómo se inicia realmente la estrategia? La estrategia se usa mucho en el campo militar. Y uno de los primeros textos que sirvieron para poder escribir la estrategia militar es el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, que prácticamente nació incluso 500 años antes de Cristo y que fue realmente editado en el año 1963. Es decir, en este libro, yo tuve la oportunidad de leerlo a este libro hace poco, y prácticamente es muy importante, miren, para uno planificar una estrategia. Entonces, los militares realmente utilizan mucho en el campo militar la estrategia. Y ellos realmente la estrategia la definen como la ciencia y el arte para poder establecer la aplicación, la planeación y la conducción de operaciones.
Los militares, por ejemplo, no se mueven si no existe una planificación previa. Y en función de la planificación previa, entonces ahora sí hacen la conducción, hacen el ataque, por ejemplo. Entonces, por eso decimos entonces que la estrategia para ellos viene a ser una ciencia y un arte que se establece en el mundo militar para poder realizar la planeación y la ejecución, en este caso de operaciones que pueden ser a pequeña o a gran escala. Entonces, eso desde el punto de vista de lo que constituye una estrategia. Entonces, la estrategia viene del término griego que quiere decir estrategus. Y estrategus ha querido decir general. Veamos entonces desde esa perspectiva cómo se establece la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En toda política que uno establece o en toda estrategia es importantísimo partir de algunos antecedentes. Es decir, partir poniendo la línea base. Por eso ustedes están primero describiendo la política. Vamos a ver los antecedentes que permitieron realmente establecer la Estrategia Nacional de Biodiversidad en el Ecuador. Es de fundamental importancia a partir del contexto. Yo siempre digo que el contexto, el entorno es de fundamental importancia. Entonces, para poder estructurar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, entonces, ¿quiénes elaboraron la estrategia? Funcionarios del Ministerio del Ambiente, entre ellos muchos ingenieros forestales. Es de fundamental importancia considerar, por ejemplo, la superficie del Ecuador, que cuenta con 256.370 kilómetros cuadrados, partir del hecho de que el país está dentro de los 17 países mega biodiversos y que por lo tanto entonces contiene la mayor cantidad de biodiversidad por unidad de superficie y que lógicamente no podemos dejar de lado a Galápagos como una prioridad de conservación que se dio a nivel meso, a nivel micro, a nivel macro, a nivel general. Es decir, ¿por qué la importancia de Galápagos? Por el altísimo nivel de endemismo que existe. ¿No? Recuerden ustedes que las Islas Galápagos son suelos de reciente formación, en donde básicamente los ecosistemas son ecosistemas muy frágiles, que esa fragilidad y esa condición de aislamiento entonces ha permitido una gran cantidad de endemismo, tanto en especies de flora y fauna. Y es la razón por la cual incluso Charles Darwin escogió las Islas Galápagos para escribir su clásica teoría de la evolución de las especies. ¿Qué más es necesario considerar dentro de los antecedentes, de las características? De que el Ecuador realmente tiene la mayor densidad poblacional por unidad de superficie, alrededor de 48 habitantes por kilómetro cuadrado. Miren, en el Ecuador, las ciudades que tienen la mayor densidad poblacional básicamente están Quito y Guayaquil, que tienen más de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. A diferencia, en cambio, de las provincias del Oriente y de Galápagos, que no sobrepasan a veces los 15 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Por qué es importante considerarlo aquello? Para determinar la capacidad de carga. Es decir, para determinar realmente el grado de apropiación, el grado de concienciación de la población. Sin embargo, tiene pues una de las altas tasas de deforestación, 2,3% de una tasa de deforestación anual, y lógicamente es de fundamental importancia considerar de que en el Ecuador existen dos grandes hotspots, ¿no? Los Andes tropicales y el Chocó, que está en la parte noroccidental de la provincia de Esmeraldas. Y estas características realmente sirven como antecedentes, sirven como fundamento fundamental para poder describir entonces lo que va a constituir o lo que constituye, en el caso nuestro, la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Lógicamente, sin dejar de lado los componentes de la biodiversidad. Recuerden ustedes lo que hemos venido estudiando a lo largo de la asignatura, las diferentes convenciones a nivel internacional. Ya habíamos señalado de que dos grandes convenciones han marcado un hito en el derecho ambiental. 1972 en Estocolmo, en donde se generó el PNUMA y que justamente se comienza a esbozar las primeras ideas de educación ambiental. Prácticamente no había los problemas ambientales que hoy tenemos. Sin embargo, entonces dice que es la génesis, es el origen del derecho ambiental. Y luego viene 1992, pero previo a ello, en el año 1987, recordarán ustedes que la señora Gro Brundtland fue la que lideró la Comisión Brundtland que generó nuestro futuro común. Es decir, dio los lineamientos de lo que iba a constituir el desarrollo sustentable. Y dentro de ese desarrollo sustentable, decíamos que es generacional e intergeneracional, porque no solo se preocupa de la conservación de la biodiversidad contenida en genes, en especies, en ecosistemas y en saberes étnico-culturales, no solo para las presentes generaciones, sino también para las futuras generaciones. Entonces,
Por primera vez ya se comienza a entender entonces que dentro de la biodiversidad no solo estaban las especies silvestres, sino que estaban conformando los genes, estaban conformando las especies propiamente dicha, los ecosistemas, pero sobre todo se da importancia a la valoración de los saberes étnico-culturales, porque hombres y mujeres accedimos de manera diferente al acceso, al control, al uso de la biodiversidad. Desde esa perspectiva también es importante, para poner la línea base, conocer la diversidad biológica del Ecuador. Recuerden que el Ecuador forma parte de los 17 países mega biodiversos, porque tiene entre 23 y 26 especies de anfibios, algunos de ellos incluso en peligro de extinción desde el año 2000. Desde el punto de vista de la ornitología de las aves, decimos 5 especies ya extintas de aves, algunas que están amenazadas, otras que están en peligro de extinción, incluso algunas que están en peligro crítico y vulnerable de desaparecer. En lo que tiene que ver con mamíferos, 6 especies ya extintas de mamíferos, especialmente en el caso de roedores de Galápagos, 43 especies amenazadas, 10 especies en peligro de extinción. Existen 10 especies que realmente están, incluso algunas de ellas son vulnerables. Entonces, miren, es de fundamental importancia, entonces, para poder trazar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, conocer cuáles son los argumentos, cuáles son los fundamentos por los cuales el Ecuador es considerado dentro de los 17 países mega biodiversos. Tiene más de 45 tipos de vegetación, 17 tipos de humedales continentales que generalmente están bajo la custodia, que están realmente bajo la protección de Ramsar. Y decíamos que Ramsar generalmente es la organización de las Naciones Unidas que se encargan de la conservación y manejo de los humedales de agua tanto salobre como de agua dulce. 32 ecosistemas y hábitats asociados a marinos y costeros, y hay una máxima prioridad por la conservación. Miren, esto es muy importante, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, para nosotros como forestales, ¿no? Fíjense que yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad hace muchos siglos, me acuerdo que teníamos una asignatura que se llamaba áreas protegidas. Y dentro de esa asignatura de áreas protegidas, yo creo que no pasaba más allá en el Ecuador unas 15 o 20 áreas protegidas, no tenía más. Posteriormente, en el Ministerio del Ambiente, cuando yo estuve del 2005 al 2008, generalmente el Ministerio no pasaba de tener más allá de 45 áreas protegidas. En este momento tenemos ya más de 65 áreas protegidas. Fíjense que la última área que se declaró generalmente fue en el mes de julio del año 2020, que fue en los páramos de la provincia del Chimborazo. Por eso hoy prácticamente es muy arriesgado decir cuántas áreas protegidas tiene el Ecuador. Es mejor decir que el 20% de la superficie, los 253.370 kilómetros cuadrados, están dedicados a una máxima prioridad de la conservación a través del SNAP. Entonces, miren, estos datos son de fundamental importancia y sirvieron para poder trazar la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Ocupamos el 4º lugar en aves, el 3º en anfibios, el 8º en reptiles y el 6º en mamíferos a nivel mundial. Esa es la razón por la cual se dice que el Ecuador, con esa superficie tan pequeña, miren que prácticamente, pongámosle en líneas generales, 250.000 kilómetros cuadrados, es decir, 1/4 de 1.000.000. Fíjense que en Brasil pueden ingresar 33 veces, fíjense, el Ecuador. Es decir, prácticamente Brasil tiene 33 veces más la superficie del Ecuador. Y es la razón por la cual se dice que el Ecuador, en función de la superficie, que ocupa el 0,2% de la superficie de los 17 países mega biodiversos, debería ocupar el primer lugar de la lista. Entonces, estas son las razones por las cuales entonces el Ecuador decide establecer una estrategia nacional de biodiversidad. Justifica entonces la creación de una estrategia nacional de biodiversidad. Pero yo siempre digo, ¿por qué será que en la vida siempre hay un pero, no? Es decir, todo no es una realidad, todo no es prácticamente una fantasía. Yo siempre digo en la vida, cuando a uno le está yendo bien en la vida, ¿no? Chuta, qué bien que le está yendo. Oiga, de repente aparece un pero. O más o menos cuando a usted le dice el profesor, le dice usted da el examen, y le dice al profesor, ¿qué tal salí en el examen? Dice muy bien, y hace una pausa, ¿verdad? Y dice, pero, en la tercera pregunta te equivocaste. Oiga, qué desgracia. Esa palabra, pero, siempre está condicionando algo. Miren, a pesar de tener la riquísima biodiversidad que tenemos, sin embargo, existen una gran cantidad de factores que amenazan nuestra biodiversidad.
Es decir, tanta belleza no puede ser cierta, dicen algunas personas. Es decir, existen amenazas de la biodiversidad originadas, por ejemplo, por la deforestación. Ustedes saben que la deforestación generalmente es el desmonte de los bosques de forma total o parcial para poderlas dedicar, qué sé yo, a usos agrícolas, usos pecuarios o también a urbanizaciones. Y realmente cuando se produce la deforestación, no solo se produce la destrucción del árbol, no solo se va la madera. Hay un investigador mexicano que dice que cuando se van las trozas, posiblemente de los países tropicales o de los países de la Panamazonía, la Panamazonía, decíamos, estaba conformada por Venezuela, por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por Brasil, por Surinam y está constituido por la Guyana, ¿no? Dice que cuando se va una troza de la Amazonía, no solo se va la madera, sino que ahí también se está yendo los nutrientes del suelo, el agua, los macro, los micro, los compuestos orgánicos, pero sobre todo está quedando un vacío en esa fragmentación del ecosistema. Es decir, la biodiversidad ya no cuenta con ese nicho ecológico, ya no cuenta con ese hábitat que generalmente existía dentro del bosque. Entonces, la deforestación lógicamente ha constituido en una amenaza directa de la biodiversidad. La sobreexplotación de la flora y de la fauna silvestre. Miren, dicen que a nivel mundial existen los negocios más lucrativos. Son, en primer lugar está la industria bélica, en segundo lugar está el narcotráfico y en tercer lugar está la biopiratería. Es decir, la sobreexplotación de elementos representantes de la flora y fauna silvestre, ¿no? Los elementos pesqueros, miren, ustedes siempre escuchan, a veces escuchaban las noticias de estos barcos pesqueros chinos que estaban realmente invadiendo las costas de Galápagos para poder realmente pescar, en este caso, qué sé yo, especies ictiológicas del mar que están prohibidas de poderse utilizar. La contaminación, lógicamente, del suelo y el agua. Lamentablemente, existe un símil, existe realmente una sinergia entre lo que es la parte social y la parte ambiental. No podemos separar, están íntimamente ligados, la parte social a la parte ambiental. Esa es la razón por la cual se dice, pues realmente, que las poblaciones que viven en las personas más pobres, en los tugurios, en los suburbios, lógicamente son las que viven en los terrenos o en los ambientes más contaminados. Es la razón por la cual algunos cuestionan a la constitución política del Ecuador, que dice que el Ecuador realmente debe garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero si realmente el ambiente está sano y la población está enferma, no puede haber un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. O viceversa, si el ambiente está contaminado y la población está sana, siempre va a haber problemas desde el punto de vista entonces de la contaminación. Factores sociales y económicos, ¿no? Que realmente hacen que la biodiversidad vaya disminuyendo. Recuerden ustedes que decíamos que hay dos visiones de ver a la naturaleza, de ver al ambiente. La visión antrópica, es decir, aquella que ve a la naturaleza como una mercancía, como un gran conjunto universal que está formado por subconjuntos y que hay que extraerlos, ¿no? Y la otra visión, la visión en cambio de ver a la naturaleza como el hecho común, como el hábitat donde coexistimos, es decir, como el espacio vital donde estamos coexistiendo hombres y mujeres de manera armónica, de manera sistemática, de manera realmente controlada. La primera visión antrópica decimos claramente que considera que la naturaleza es parte de la humanidad. La segunda visión de ver como un medio vital o como el nicho vital donde coexistimos todos, decimos que la está viendo en cambio a la naturaleza como algo que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y lógicamente otro riesgo fundamental es la introducción de especies exóticas, ¿no? Por ejemplo, hablemos en Galápagos. Miren, ¿cómo uno puede imaginarse que en Galápagos va a encontrar un bosque de guayaba, un bosque de naranja, un bosque de limón? En mi vida yo voy a volver a encontrar un bosque de guayaba. Yo tuve la oportunidad de hacer la tesis en la parte alta de la isla San Cristóbal, en el Junco, en el Cerro del Junco, que estaba a 630 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y a 630 metros sobre el nivel del mar, es decir, más o menos la altura de Catamayo, Macarán, no sé, un poquito más, ¿no? Generalmente ya existía nieve perpetua, ¿verdad? Y nos encontrábamos con bosques de guayaba interminables, que ponían en peligro y amenazaban a la biodiversidad nativa, especialmente a la biodiversidad endémica, constituida básicamente por especies como el caso de la miconia, por ejemplo, los cactus, ¿no? O especies exóticas, que sé yo, desde el punto de vista de la fauna, como el caso de los perros, los gatos, los chanchos, los chivos, los burros, son una plaga ahí. Es decir, este tipo de especies introducidas que llegaron a
A Galápagos dicen que las llevaron los lojanos, ¿no? Por eso dicen que en Galápagos no solo son una plaga los chivos, los chanchos, los burros, los gatos, el naranjo, el limón, la guayaba, la mora, sino que decían los lojanos, ¿verdad? Porque realmente los lojanos, ustedes recuerden que después de la sequía del año 1970 fueron a poblar Santo Domingo de los Colorados, Nueva Loja y también fueron a Galápagos. Es decir, estos 5 factores realmente están interactuando y se constituyen en factores limitantes que amenazan la biodiversidad del Ecuador. ¿Cómo se instrumenta la Estrategia Nacional de Biodiversidad? Existen 2 grandes mecanismos para poder instrumentar la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Fíjense que el Ecuador considera que la conservación y manejo de la biodiversidad es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Y por lo tanto, si es una responsabilidad del Estado ecuatoriano, entonces se constituye en una política de Estado, no en una política de gobierno. Es decir, el Estado tiene la obligación de garantizar entonces a la población un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y en buena hora para nosotros los forestales. Yo pues les digo a los estudiantes de primer ciclo de que han venido a una de las mejores carreras, a una de las carreras posiblemente más nobles en el sector agropecuario, en el sector forestal, porque justamente la conservación es prioridad del Estado ecuatoriano. La segunda instrumentación para poder realmente aplicar la Estrategia Nacional de Biodiversidad es de que el presidente de la República, que es la máxima autoridad y la que define las políticas, ejerce la autoridad ambiental. Pero como él no tiene tiempo realmente para hacerlo de manera directa, ese ejercicio de la responsabilidad que tiene, legalmente la traslada al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y por lo tanto, entonces, por eso decimos que el MATE, ahora como se denomina, un nombre tan largo que tiene, realmente decimos que es la autoridad ambiental a nivel nacional. Y es el responsable directo del desarrollo y la ejecución de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Entonces puede ser que ustedes en un futuro no muy lejano ya, cercanito, en un año, estén trabajando para el MATE, para el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y posiblemente estén trabajando en la ejecución de las diferentes actividades, de los diferentes programas, de los diferentes proyectos que vamos a ver más adelante, que conforman la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador. Aquí vamos a ver cómo se hace la visión. Recuerden que la visión decíamos que es la visión de futuro. Es decir, es lo que yo veo desde el presente, posicionado el presente, cómo me imagino yo a la biodiversidad o cómo me imagino yo a mi política. Es decir, como el vuelo del águila, que vuela desde arriba o desde un helicóptero y ve hacia abajo, de manera holística. Entonces veamos cuál es la visión que tiene la estrategia. La visión dice, miren, el Ecuador es un país, no dice será. Entonces, para la política que ustedes están redactando, a la política tienen que ponerle una visión, pero posesionados desde el presente y de manera afirmativa. Entonces, el Ecuador es un país que conserva y utiliza sustentablemente su biodiversidad. Ustedes van a decir, pero no es así. Eso es lo que el Ecuador está trabajando. Y por eso en la Agenda 2030 está trabajando para eso, ¿no? Dice, el Ecuador entonces es un país que conserva y utiliza sustentablemente su biodiversidad, lo cual se expresa en el mejoramiento de la calidad de vida de su población, ¿no? Pero una de las cuestiones importantísimas que están realmente inscritas, el espíritu que tiene la visión, dice que sobre todo debe haber una distribución justa y equitativa de los beneficios y costos derivados de su uso y conservación entre la sociedad ecuatoriana. Si ustedes se dan cuenta, en el espíritu, en el contenido que tiene la visión de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, realmente están insertos, están incluidos los diferentes principios ambientales que se han venido dictando a lo largo de los tratados internacionales y que hemos venido analizando. Por ejemplo, a ver quién se acuerda cuáles eran los 3 objetivos de la Convención de la Convención de Diversidad Biológica. A ver, ¿cuáles eran los 3 objetivos de la Convención de Diversidad Biológica? Que ustedes los ven que están aquí los 3, verán. Aquí están los 3. A ver, ¿cuáles eran los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el primer objetivo? No me digan que ya se olvidaron. ¿Sí? Que eso no. Conservar. Primero, conservar. Segundo, Usar sosteniblemente los recursos. ya, utilizar. Y tercero, Distribución justa y equitativa. distribuir. 3 verbos. Entonces, no se olviden los 3. Primero, conservar, utilizar y distribuir. Conservar, utilizar y distribuir. Anotarán, verán. Conservar. Conservar sustentablemente la biodiversidad. Utilizar con el criterio de sustentabilidad la biodiversidad. Y el tercero decía que para mí al menos es el más lindo, ¿no? La distribución
justa y equitativa de los beneficios y costos que deriva la biodiversidad. Si ustedes se dan cuenta, los que elaboraron la Estrategia Nacional de Biodiversidad, gente muy leída, ¿no? Gente muy capacitada que realmente ha considerado lo que establecen estos tratados internacionales. Por eso cuando uno elabora una política, una estrategia, no puede dejar de lado de analizar aquello. Es decir, hay que tomar en cuenta el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, lo que siempre veníamos conversando de la pirámide de Kelsen, es decir, el ordenamiento de la legislación. Entonces, eso plantea la visión y así tienen que redactarme ustedes la visión de la política, como una visión de futuro. No al contrario, por ejemplo, pretendemos que sea, no, es decir, tiene que ser de manera afirmativa. Ahora veamos, en cambio, algunas políticas básicas de la estructura, de la estrategia. Yo les decía que la estructura de las políticas no hay una cuestión definida. Algunas las definen realmente con verbos en infinitivo, otras las definen de manera más directa. Vamos a ver algunas formas cómo realmente están redactadas las políticas básicas de la estrategia. Básicamente la estrategia plantea de que sus políticas tienen que constituir el camino que el país ha definido, que el país ha elegido para conservar y utilizar sustentablemente su biodiversidad. Es decir, entonces las políticas se vienen a constituir el camino, el nivel, por donde tiene que seguir el país para poder conservar de manera sustentable su biodiversidad. Y lógicamente que para que esas políticas tengan eco, es decir, para que esas políticas tengan incidencia en la población, deben cumplir dos requisitos fundamentales. Primero, deben nacer como producto de un proceso altamente participativo. Recuerden que también en el principio 10 de Río decía de que los estados deben buscar por todos los medios la participación de la población. Pero decíamos que hay dos elementos fundamentales, lo que es un proceso de participación y lo que es un proceso participativo. En el proceso de participación es cuando a usted lo invita y usted va en calidad de invitado a escuchar, pero no tiene mayor nivel de injerencia. En cambio, decíamos que un proceso es participativo cuando usted esté en la capacidad de poder tomar decisiones. Es decir, cuando usted se constituye en juez y parte y por lo tanto tiene voz y voto. Entonces, las políticas para que puedan tener éxito tienen que nacer de un proceso altamente participativo. Es decir, para que la población, si es dueña de su presente y de su futuro, entonces esté en la capacidad de poder tomar decisiones. Y lógicamente va de la mano del fortalecimiento de capacidades nacionales, de capacidades locales, de capacidades regionales. ¿De qué sirve que yo tenga una política si no tengo fortalecimiento institucional? Si no tengo un buen equipo humano. Miren, en el Ecuador han nacido excelentes políticas. Hay extraordinarias políticas, pero han nacido de manera unilateral, sin ningún proceso de participación de las comunidades, de la sociedad civil, de las universidades. Es decir, han nacido prácticamente desde el criterio de la autoridad. Y es la razón por la cual no han tenido eco en la población. Y aún más cuando no han tenido la potencialidad de fortalecer capacidades locales, capacidades regionales. Entonces, para que las políticas tengan eco, tengan trascendencia, tengan incidencia, tienen que nacer de manera participativa, es decir, cuando la población esté en la capacidad de tomar decisiones, pero sobre todo fortaleciendo capacidades nacionales y locales. ¿Cuáles son las políticas entonces que establece la estrategia? Son básicamente 10 políticas. Mira, la primera dice, la sociedad ecuatoriana considera la biodiversidad como un recurso estratégico. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno para nosotros como forestales que realmente sea una política a nivel nacional, que la biodiversidad sea visto como un recurso estratégico. Es decir, que no solo sea de carácter generacional, sino de carácter intergeneracional. Ya decíamos que la estrategia realmente busca la forma cómo conseguir una meta o cómo conseguir un fin. Segunda política es la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad. Se incorpora en la planificación nacional, regional y local. Esa es la razón por la cual ustedes escucharán que las juntas parroquiales, los consejos cantonales, los consejos provinciales generalmente tienen una planificación en materia de conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque es una política a nivel nacional. Y por lo tanto los gobiernos seccionales autónomos descentralizados siempre están incorporando dentro de su planificación la conservación de la biodiversidad. Tercera dice, todo uso comercial de la biodiversidad contará con sus respectivos estudios y planes de manejo. Fíjese, anterior a la Constitución del 2008, la Constitución del 1998, permitía todavía el uso generalmente prospectivo de la biodiversidad.
Hoy dice que todo uso comercial que se dé a la biodiversidad debe contar con los respectivos estudios y planes de manejo. ¿Y quiénes aprueban esos estudios y planes de manejo? Ustedes algún rato, porque van a formar parte del MATE, del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Cuarta política, dice, el SNAP será fortalecido. Qué bueno, oigan. Esto es súper importante para nosotros. Es la razón por la cual les decía, cuando yo era estudiante forestal, creo que no pasaban de 20 áreas protegidas. Cuando estuve en el ministerio, creo que llegamos a 45. No, ahorita pasan de 65. Es decir, la tendencia, y no solo es la tendencia en el Ecuador, es una tendencia a nivel regional, a nivel mundial, de que cada vez se están incrementando los sistemas nacionales de áreas protegidas, ¿no? Incluso con nuevas categorías de manejo. Anteriormente, el único que podía administrar el SNAP era el MATE, o MAE, como se llamaba anteriormente. Hoy existen áreas comunales, existen áreas cantonales, existen áreas provinciales, incluso existen áreas a título particular, a título privado. Entonces, es porque es una política de Estado el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy solo el PANE lo administra el Ministerio del Ambiente, es decir, el patrimonio de áreas naturales del Estado. Dice que la conservación in situ se incluirán especies, variedades nativas y recursos genéticos endémicos en peligro y prioritarios para la alimentación. Recuerden que ustedes que era una política a nivel mundial el mejoramiento de la seguridad y la soberanía alimentaria. Ustedes ya conocen lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria. Es decir, el derecho que tiene la población a alimentarse con alimentos de cantidad y calidad suficiente. Entonces, la conservación in situ dice entonces que no solo tiene que apoyar a la conservación de recursos genéticos, endémicos, sino también pensando en la alimentación como un recurso estratégico para las presentes y futuras generaciones. Miren, en materia de alimentación, ustedes dirán, pero nosotros no tenemos problemas, ¿no? Pero hay países, como en el caso del África, que definitivamente viven con menos de $1 y que no tienen ni siquiera para poder alimentarse de manera básica. Sexta política, se establecen incentivos para las actividades sustentables que incorporen un valor agregado. Yo siempre digo que las leyes permiten, prohíben y sancionan. Repito, las leyes permiten, prohíben y sancionan. Pero no todo se puede sancionar. Es de fundamental importancia también establecer un mecanismo de incentivos, básicamente a las actividades que contribuyan al manejo sustentable de los recursos naturales, al manejo sustentable de la biodiversidad, pero que sobre todo incorporen un valor agregado. Es decir, un valor adicional al recurso natural, un valor adicional a la biodiversidad. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que vino de España y puso un emprendimiento creo que era por cerca de Yangana, ¿no? Él vino y puso un emprendimiento con cabras, ¿no? Y manejaba de carácter ecológico. Incluso en Malacato llegaba a juntar, me acuerdo, todos los restos de las coles, de los frecos, todo lo que quedaba ahí, y con eso las alimentaba. Y básicamente vendía la leche, el queso. Entonces alguna vez le decía a él, ¿a usted el Estado le ha brindado un estado de incentivo para propender su emprendimiento? Y dice, nunca, ingeniero. ¿Y qué le gustaría que a usted le ayude? Porque mire, que me ayudara, por ejemplo, a exonerarme del pago del impuesto rústico, del impuesto predial, tal vez del agua, o que me hagan una rebaja en la luz. Entonces, es necesario que las políticas entonces tengan mecanismos de incentivos. Miren, por ejemplo, el caso del programa que tiene el Ministerio del Ambiente de Socio Bosque, ¿no? Que tiene realmente un mecanismo de incentivo, porque es una política básica en el Ecuador. Séptima política, dice, el sector público y privado prioriza la inversión en investigación, educación y capacitación. ¿Y por qué esto, no? ¿Se acuerdan ustedes que en Johannesburgo 2012, generalmente se privilegió ya no solo la participación del Estado, porque anteriormente solo el Estado participaba realmente en tratar de proteger los recursos naturales. Hoy el sector privado también está haciendo inversión en materia de investigación, en materia de educación, en materia de capacitación. Mire, por ejemplo, la cuestión del impuesto de las fundas plásticas, ¿no? Usted va generalmente a Supermaxi y dice, mire, señor, si usted quiere funda plástica, tiene que pagar un valor adicional, ¿no? Es decir, existe una mayor participación, una mayor intervención, una mayor sinergia entre el sector público y el sector privado en actividades de conservación, en actividades de capacitación, en actividades de investigación. La gestión, a ver, ¿quién se acuerda qué era la gestión? ¿Quién me dice cómo se definía la gestión? A ver, ¿quién me dice cómo se definía la gestión? ¿Qué era la gestión? A ver, recuerden que ese término dijimos que hay que aprenderlo, pero así de memoria, porque la gestión de la biodiversidad será de manera participativa,
Se garantiza, dice, los derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución del país. Recuerden que decíamos que los derechos generalmente de las comunidades, generalmente son derechos individuales y colectivos. Y decíamos que el derecho ambiental es un derecho de tercera generación, porque no solo promueve derechos individuales, sino que también privilegia y conserva y protege derechos colectivos. ¿Pero qué era la gestión? A ver, ¿quién se acuerda qué era la gestión? A ver, ¿qué era la gestión? De manera general, a ver, de manera general, de manera semántica. ¿Qué quiere decir la palabra gestión y qué quiere decir gestión ambiental? A ver, cuando le ponemos ya el complemento, gestión ambiental, ¿qué es? A ver, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal. A ver, ¿qué es la gestión? A ver, gestión. Nadie. No me digan que se olvidaron qué es la gestión. Son las diligencias que una persona realiza para dirigir o alcanzar un objetivo. Excelente, extraordinario, fabuloso, felicitaciones. Claro, la gestión, decimos generalmente la capacidad, ¿no es cierto? Desde el punto de vista general, la capacidad que tiene una persona para poder hacer una diligencia y conseguir algo. Muy bien, extraordinario. Decimos que nuestra presidenta, Jessica, es una excelente gestionadora, tiene capacidad de convocatoria, tiene capacidad de conseguir las cosas, ¿no? Yo le pido un favor a ella y más me demoren en escribir yo que ella me está dando las cosas, ¿no? Gestión. Pero cuando le ponemos la cuestión ambiental, ¿qué será en cambio la gestión ambiental? A ver, otra persona. Muy bien la cuestión de la gestión, perfecto, muy bien. Pero ¿qué será en cambio la gestión ambiental? A ver, ¿quién me dice qué era la gestión ambiental? Conjunto de acciones normativas, administrativas y operativas que impulsa el Estado para alcanzar un desarrollo sustentable. Excelente. María Cristina, ¿no? María Cristina. Sí. Extraordinario, María Cristina. Fabuloso. Felicitaciones. Decíamos la gestión conjunto de acciones, conjunto de políticas, conjunto de actividades operativas. ¿Y quién hace ese conjunto de actividades? ¿Quién las ejecuta? Decíamos que las ejecuta el Estado o la sociedad civil. ¿Y para qué? Para conseguir dos cuestiones fundamentales. Para seguir fortaleciendo o apuntalando el desarrollo sustentable y para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres de las comunidades. Entonces repetimos, gestión, conjunto de actividades de carácter operativo, de carácter administrativo, conjunto de acciones, conjunto de políticas, ejecutadas ¿por quién? Por el Estado o la sociedad civil. ¿Para qué? ¿Para qué? Para garantizar el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres de las comunidades. Entonces, es una política básica de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, entonces la gestión participativa de la biodiversidad, es decir, para garantizar los derechos individuales y colectivos. Otra política, la novena, la consulta previa. Yo me acuerdo que la Ley de Gestión Ambiental que estuvo vigente hasta el año 2017, que la derogó el COA, la Ley de Gestión Ambiental, miren, fue promulgada en el año 1999, pues fue en julio del año 1999, es decir, 7 años después de Río, ¿no? Y prácticamente la Ley de Gestión Ambiental, en el artículo 28, me acuerdo que se hizo solo el reglamento para el artículo 28 que hablaba de la consulta previa y la participación ciudadana. Y decía que toda obra que genere un impacto al ambiente tiene que contar con la respectiva consulta previa y la participación ciudadana. La pusieron como una política básica, la consulta previa. Y que prácticamente dice que en toda decisión del Estado se debe contar realmente con la participación de las comunidades para de esa manera no producir daño en la biodiversidad. Y fíjense que la política 10 no se podían olvidar, ¿no? De la más importante para mi modesta manera de pensar. Dice, reconocerá y respetará la diversidad cultural, los conocimientos, las innovaciones, las prácticas tradicionales. ¿Se acuerdan que les decía a ustedes y la semana pasada conversamos y le preguntaba a Jennifer y a María Fernanda, le decía a ustedes en su momento, con sus niños o niñas, tuvieron que ir a Don Capas, el escuela del espanto, ¿no? Anteriormente eso era perseguido. Hoy es una política básica de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Reconocer los saberes ancestrales, reconocer la diversidad cultural. ¿Y por qué? Porque la misma Constitución lo está reconociendo, pues, ¿no? Dice que el Ecuador es un país multicultural, multiétnico, multidiverso, y por lo tanto, entonces, reconoce que la cultura realmente debe ser parte de las políticas básicas que no solo hay que respetar, sino que hay que propender, hay que fortalecer. Muy bien, ahí están entonces las 10 políticas básicas y la forma realmente como han sido redactadas. Veamos algunos principios que tiene la estrategia. Y miren, todos los principios circundan en torno a la sustentabilidad.
Es decir, en base al criterio de sustentabilidad ecológica, económica, en base al criterio de precaución y prevención. ¿Se acuerdan que decíamos que todo impacto ambiental o todo problema ambiental pasa por 3 estados? Un antes, un durante y un después. Y que generalmente en el antes se actúa con un criterio de prevención. En el ahora, en cambio, con actividades de remediación, de hacerlo ya. Pero en el después, en actividades, en cambio, precautorias. Y decíamos que no podíamos esperar prácticamente de que exista evidencia científica para poder postergar la toma de una decisión. Es decir, entonces, dentro de los principios básicos, estamos hablando de los principios que plantea el desarrollo sostenible, de los diferentes principios que plantean realmente desde el punto de vista de la precaución y de la prevención. Desde el punto de vista de la equidad, es decir, decíamos que la equidad es diferente a igualdad. Y decíamos que la equidad realmente constituye distribuir de manera justa y equitativa realmente los beneficios que derivan del uso y la conservación de la biodiversidad. Porque hombres y mujeres accedemos de manera diferente a controlar y usar la biodiversidad, por ejemplo, en función de nuestras costumbres, en función de nuestras tradiciones. Si alguien dice, por ejemplo, ¿qué es para ti, Víctor Hugo, el maíz? Diré, para mí el maíz no me tiene muchos recuerdos, porque yo cuando era niño en Calera, mi mamá me daba mucho mote, pero el arroz sí me dice mucho. Pero si le digo a un compañero la etnia Saraguro, ¿qué es para usted el maíz? Él va a decir, para mí el maíz es la vida. Pero decimos, ¿qué es para usted el arroz? Sí, el arroz no me trae mucho, ¿no? Decimos que equidad, decimos también que es la capacidad de darle a cada cual lo que le corresponde en función entonces de sus merecimientos. La corresponsabilidad y la participación, acuérdense ustedes del principio realmente de participación asimétrica. Es decir, en materia de contaminación, como la contaminación decíamos que es mundial, todos somos corresponsables de la contaminación, pero todos entonces tenemos que sumarnos a la participación. Puede ser participación directa o también participación asimétrica, es decir, en función del nivel de daño que a través de nuestras actividades realmente produzcamos en el ambiente. Y nuevamente, el valor cultural de la biodiversidad, es decir, el reconocimiento y respeto al fortalecimiento de la identidad y la diversidad cultural. Miren, es un principio, es una política. Entonces, reconocer que dentro de la biodiversidad también es de fundamental importancia el reconocimiento de los saberes étnicos culturales. ¿Cuáles son las acciones, en cambio, que plantea la estrategia? Veamos cuáles acciones prioritarias plantea la estrategia. Básicamente, las acciones las plantea en 4 niveles. En el uso sustentable, en la conservación, en la equidad y en el equilibrio de presión. Vamos a ir viendo las actividades y las acciones que plantea en cada uno de estos grandes ítems. Vamos a ver lo que tiene que ver con el uso sustentable. Fíjense, en el uso sustentable, las acciones prioritarias que plantea la Estrategia Nacional de Biodiversidad, todas las actividades que están ahí, están dentro de nuestra formación profesional como ingenieros e ingenieras forestales. Plantea el uso sustentable de los bosques, de la agrobiodiversidad, del ecoturismo, del biocomercio, de los recursos genéticos y la bioprospección que habíamos hablado. Y yo les decía que posiblemente estemos entrando a un nuevo paradigma. El paradigma que siempre nos ha estado regentando es el desarrollo sustentable. Y yo les decía que posiblemente estemos entrando a un nuevo paradigma que sea el biocomercio, biodiagnóstico, bioanálisis. Es decir, dentro del uso sustentable está todo lo relacionado a las actividades que podemos hacer para el mejoramiento, para la conservación de los recursos forestales, de los recursos genéticos, de la agrobiodiversidad. En lo que tiene que ver con las acciones prioritarias en conservación, miren, todas relacionadas también con nuestra carrera de ingeniería forestal. Por eso digo que nuestra carrera cada vez debemos enamorarnos más, ¿verdad? Debemos apasionarnos más, debemos meterle más vida, porque realmente está relacionada, miren, dice, consolidación del SNAP. Es la razón por la cual les digo, y prácticamente es muy arriesgado decir, Víctor Hugo, ¿cuántas áreas tiene el SNAP en el Ecuador? Yo sabía que habían 65 hasta el año 2020. Ahora es mejor decir que hay el 20% de la superficie y hay diferentes categorías de manejo. No solo administrada ya por el MATE o por el PANE a través del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, sino que también existen áreas comunales, provinciales, cantonales, incluso particulares. Protección de especies amenazadas, restauración de ecosistemas degradados. Fíjense, yo me acuerdo cuando yo estudiaba ingeniería forestal, decíamos, pero bueno, nosotros los profesores decían, el forestal tiene que ver siempre hacia arriba. Es decir, tiene que ver solo la madera, solo los árboles. Y me acuerdo cuando hace unos 8 años, creo, hice un cursito en Alemania que estaba relacionado para poder enseñar en escuelas forestales del mundo.
me acuerdo que el instructor me dijo, ¿y qué hace una escuela forestal en el desierto? Es decir, anteriormente veíamos al desierto, que se dio la parte suroccidental de la provincia de Loja, como una limitante. Hoy estamos viendo como una verdadera potencialidad, como una fortaleza, porque realmente es ahí donde se han instaurado la mayor cantidad de programas y proyectos relacionados con la restauración de ecosistemas degradados. En lo que tiene que ver con equidad, garantía, por ejemplo, de los derechos de propiedad comunitaria, la valoración y protección de los conocimientos ancestrales. Fíjense cuando se han producido erosión genética, básicamente de plantas existentes en nuestra Amazonía, a través de la biopiratería, como el caso, por ejemplo, de la ayahuasca, de la sangre de trago, ¿no? Y de algunas, qué sé yo, elementos de la fauna, como por ejemplo esta ranita del género Epipedobates tricolor. Se decía claramente que lo que se patenta son los genes, ¿no? Se patentan los principios activos. Se llevaron, decían, los principios activos, pero no se pudieron llevar los conocimientos ancestrales. Y realmente eso a veces es lo que provoca un poco de miedo, ¿no? De que las comunidades vayan perdiendo sus conocimientos ancestrales. Es decir, los jóvenes de ahora, que realmente en las comunidades indígenas, a veces ya no están teniendo de esos conocimientos que tenían sus ancestros. Ya más están realmente aculturalizados. Yo me acuerdo que en Shaima, en la parte alta del Nangaritza, me acuerdo que yo hablé con algunos jóvenes adolescentes, ya usaban, qué sé yo, ropa común, y como nosotros. Yo les decía, bueno, ¿usted sabe el idioma, el quichua? No, decía. ¿Usted conoce el uso de la ayahuasca? Ya no. Estaban más vinculados con la cultura nuestra, con la cultura mestiza, y escuchaban reggaetón, la música de acá. Es decir, dice que dentro de las acciones de equidad, valoración y protección de los conocimientos ancestrales. Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad. Si ustedes se ponen a pensar, son los mismos beneficios que plantea la Convención de Diversidad Biológica. Es decir, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, quienes elaboraron la estrategia, entonces hacen un reconocimiento. Es decir, están tratando de extrapolar lo que pasa en la Convención para ponerlo dentro de nuestra Estrategia Nacional de Biodiversidad. Es importante venir a reconocer que existe equilibrio de presiones. Es decir, a veces es importante pesar, poner en un punto de equilibrio, en un punto medio, la relación costo-beneficio de los grandes megaproyectos, ¿no? Y que realmente pueden poner en peligro la bioseguridad, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que constituyen los megaproyectos en el Ecuador, ¿no? Ustedes han escuchado, por ejemplo, lo que está pasando con Coca-Cola Sinclair, en donde realmente dice que el río existe una erosión de carácter regresivo, en donde ya no solo corre peligro la gran represa Coca-Cola Sinclair, sino también corre peligro el SOTE, es decir, el oleoducto de crudos pesados que transporta el petróleo desde la Amazonía hasta el puerto de Esmeraldas. Pero también la población. Es decir, a veces no se mide la relación costo-beneficio. Y a veces hay que entender también a los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil uno criticar, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué ese megaproyecto? Hay que ponerse bien en los pies de ellos a ver, bueno, ¿cómo doy educación? ¿Cómo doy salud? ¿Cómo doy vías? Si realmente no tengo aquello. Entonces yo siempre digo que a veces los extremos son malos, ¿no? A veces hay que ponerse en un punto de equilibrio. Es decir, que eso realmente permita tener un sistema de bioseguridad. Que realmente aquello no permita, qué sé yo, que comiencen a introducirse especies invasoras. El día miércoles de la semana anterior les decía a los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal que me ayuden viendo plantas que pueden ser invasoras en su localidad. Yo decía que en Malacatos había una planta que se llamaba, creo que es Ramírez, le dicen, otros dicen que se llama Ramiro. Y me mandaron una cantidad de fotos, ¿verdad?, de los chicos. Y prácticamente existen plantas que pueden poner en riesgo la fauna nativa, la fauna local. Entonces, dentro del equilibrio de presiones, es importante relacionar la relación costo-beneficio de un proyecto. Es decir, hasta qué punto el costo que va a generar ese megaproyecto genera beneficios desde el punto de vista solo económico o también al ambiente. Es decir, hay que llegar a un punto de equilibrio. Yo siempre digo, ni demasiado extractivista, ni demasiado proteccionista, sino que realmente que se permita garantizar las condiciones que no se vaya a poner en peligro la biodiversidad. ¿Cuáles son los resultados esperados que se tienen previstos de la estrategia? Veamos entonces algunos resultados esperados. Lógicamente es de fundamental importancia en todo tipo de estrategia tener un desarrollo institucional. Decíamos que la gestión ambiental, conjunto de acciones, de actividades, de políticas ejecutadas por el Estado o la sociedad civil para conseguir el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres.
Es decir, necesitamos fortalecer las instituciones. Yo siempre digo, con los cambios de nombre de las instituciones, a veces lejos de fortalecerlas, mejor las estamos debilitando, ¿no? Si no les damos recursos, las estamos debilitando. Si no tenemos un desarrollo normativo igual, a veces no solo es crear normativas, no solo es crear leyes, sino aplicarlas. Miren lo que está pasando ahorita con la crisis social que tenemos en el país del sistema carcelario, ¿no? Algunos dicen que realmente la solución no es fortalecer o incrementar, qué sé yo, endurecer las penas. El asunto es aplicarlas. Entonces, igual pasa en la materia ambiental. Es de fundamental importancia el desarrollo normativo. Contar con el financiamiento necesario. Imagínense cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus. A ver, ¿cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? A ver, ¿quién me dice cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? A ver. Señoritas, señores estudiantes de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, ¿cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? Eso usted ya tiene. Blanco, estudiantes de primer ciclo ya saben. A ver, ¿cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional? ¿No me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Cuántas tiene el Parque Nacional Podocarpus? ¿Cuántas tiene? A ver. ¿No tiene 138.492 hectáreas? No tiene esas. Acuérdense, me dicen. 146.280 hectáreas. 146.280 hectáreas. Miren, 146.280. ¿Y cuántas hectáreas tiene la provincia de Loja? A ver, una vez ya estamos en esto. ¿Cuántas hectáreas tiene la provincia de Loja? ¿Cuántas hectáreas tiene la provincia de Loja? A ver, ¿quién me dice cuántas hectáreas tiene la provincia de Loja? Bueno, sigamos, ustedes están pensando cuántas hectáreas tiene la provincia de Loja. Entonces, miren, un resultado esperado tiene que ver el financiamiento, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué al Ministerio del Ambiente en el 2005, el Parque Nacional no disponía, creo que más allá de 10 guardaparques. Imaginen, 10 guardaparques para cuidar 146.280 hectáreas. Entonces hicimos lo primero, incrementar el número de guardaparques, ¿no? Y lógicamente necesitamos una gestión económica, ¿no? Una gestión económica que permita realmente darle el verdadero valor que tiene la biodiversidad. Entonces, dentro de la estrategia se plantea realmente aquello. Pero sobre todo se plantea la gestión. La gestión en la planificación, la gestión en el desarrollo tecnológico, la gestión en la prevención de impactos, la gestión en la capacidad laboral. Es decir, es de fundamental importancia que el país establezca un mecanismo adecuado de gestión de la planificación. Es decir, en definitiva, de la gestión ambiental, para poder tener realmente un mejor ordenamiento territorial, para tener realmente tecnologías limpias, para poder hacer transferencia de tecnología, para saber realmente cuál es la capacidad de carga y el impacto ambiental que tienen nuestros ecosistemas. La gestión para poder realmente hacer investigación científica, tener los recursos humanos capacitados. Miren, podemos tener los mejores recursos, recursos económicos, recursos tecnológicos, pero si no tenemos el recurso humano capacitado, definitivamente no podemos hacer nada, ¿no? Miren, hay muchas instituciones que tienen una gran cantidad de equipos, que se en ingeniería molecular, pero no tenemos el personal capacitado. Desde el punto de vista de la gestión, como un resultado de la estrategia, entonces no solo tenemos que tener gestión en la planificación, en el desarrollo tecnológico, en la prevención de impactos, sobre todo en la capacidad laboral. Es decir, que exista un talento humano de profesionales que estén altamente capacitados desde el punto de vista de manejar la investigación científica, pero sobre todo que existan recursos humanos capacitados para poder hacer la investigación científica. Y ahí entonces el papel de la universidad, ahí el papel de la academia, que tiene que sumar entonces sus talentos humanos para poder realmente determinar y realizar una gestión apropiada, en este caso de la biodiversidad. ¿Cuáles son las regiones que les da especial atención la estrategia? Y esto está en función de la biodiversidad. Es decir, esto está en función de la riqueza desde el punto de vista de genes, de especies, de ecosistemas y saberes étnico-culturales. Y van a ver ustedes que para ventaja nuestra está también el austroecuatoriano. Bien para los forestales de Loja, ¿no? Está entonces dentro de las áreas geográficas de valor estratégico que les da importancia significativa nuestra Estrategia Nacional de Biodiversidad. Está la Amazonía, está Esmeraldas y el noroccidente de Pichincha, está el Golfo de Guayaquil, está el austroecuatoriano, donde estamos nosotros, y lógicamente no puede dejar de estar el archipiélago de Galápagos. Pero vamos a ver en cada una de estas regiones de atención especial de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, qué actividades se plantean.
Y la mayor cantidad de esas actividades que se plantean están intrínsecamente conectados al perfil profesional del ingeniero y de la ingeniera forestal. ¡Qué bueno! Pues vamos a ir viendo qué regiones nomás son y qué se plantean en cada una de estas regiones. Por ejemplo, en la Amazonía se plantea el manejo sustentable de los bosques, la consolidación del SNAP, la evaluación del costo-beneficio de los proyectos. Recuerden que en el oriente es donde están la mayor cantidad de los megaproyectos que establece el Estado, y por lo tanto dice que hay que establecer una relación costo-beneficio. Es decir, si el costo de destruir la biodiversidad se compensa con el costo económico o viceversa. Es decir, debe haber un equilibrio de presiones entre la conservación, la protección y la parte económica. Por eso algunos realmente dicen que hay que conservar para proteger y hay que proteger para conservar. ¿Qué más plantea? La recuperación de áreas degradadas y la diversificación de la producción. Recuerden ustedes de que en la Amazonía últimamente se estaban queriendo consolidar los monocultivos, ¿no? Básicamente a base de caña, a base de maíz, a base de sorgo, a base de palmito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dedicarlos generalmente a la producción de los biocombustibles, ¿no? Es la razón por la cual se decía, por ejemplo, que en Brasil una gran cantidad de bosques se quemaron, creo que fue en el año 2019, no recuerdo, generalmente decían que fueron de manera intencionada, ¿no? Para tratar de establecer monocultivos. Es decir, entre las actividades que plantea la Estrategia Nacional de Biodiversidad en la Amazonía están en el orden del manejo sustentable de los recursos naturales, consolidar el SNAP, tratar de establecer esa relación beneficio-costo entre los grandes proyectos y realmente cómo pueden apoyar también a la protección. Es la razón por la cual hoy en día existe un fuerte control, por ejemplo, sobre los proyectos mineros en lo que tiene que ver con las evaluaciones de los impactos ambientales, con la degradación de áreas que han perdido, que han sido afectadas y lógicamente con la diversificación de la producción. Veamos en lo que tiene que ver con Esmeraldas y el noroccidente de Pichincha. ¿Qué plantea la estrategia? El manejo sustentable de los bosques y el desarrollo del ecoturismo. Miren, yo me acuerdo cuando yo inicié a estudiar la carrera de ingeniería forestal, se decía que Esmeraldas era el bosque que tenía la mayor cantidad de biodiversidad. Era un bosque prácticamente que tenía la mayor cantidad del recurso estratégico del país. Fíjense, las grandes transnacionales, básicamente madereras, ¿no? Encargadas, por ejemplo, de producción, especialmente de estos contrachapados, prácticamente realizaron una destrucción, yo diría casi en gran medida, de los bosques en este caso del noroccidente, de Esmeraldas y de Pichincha, ¿no? Y entonces ahorita, ¿qué están planteando? Están planteando volver nuevamente a tener un manejo sustentable de los bosques, a poder hacer actividades de desarrollo ecoturístico. Esmeraldas siempre fue un bastión fundamental en especies valiosas, verán, ahí sacaron caoba, charán, gualtacos y una cantidad de maderas que definitivamente fueron aprovechadas de manera totalmente irracional. Y es la razón por la cual hoy se plantean medidas de manejo sustentable dentro de la estrategia y también el desarrollo del ecoturismo. En lo que tiene que ver con el noroccidente de Pichincha, básicamente dentro están ahí Puerto Quito, Nono, Anegalito, que son lugares por donde pasa, por ejemplo, el OCP, el oleoducto de Cruz Pesados. Y yo me acuerdo que había un ministro del Ambiente que decía de que realmente muchas poblaciones que viven en el noroccidente de Pichincha, en Puerto Quito, Nono, Anegalito, ¿no? Se oponían a que pase el oleoducto de Cruz Pesados ahí, porque justamente se tenía que destruir una gran cantidad de biodiversidad, especialmente de flora y fauna, para poder realmente hacer paso al oleoducto. Entonces, miren, estas áreas son áreas de protección estratégica que tiene la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En el Golfo de Guayaquil, ¿qué se plantea? Recuerden ustedes de que en este caso los ecosistemas lacustres, ¿no? Donde predominan especialmente especies halófitas. ¿Qué son las especies halófitas? A ver, ¿quién se acordó ya la superficie de Loja? A ver, ¿quién se acordó ya la superficie de Loja? A ver, ¿quién se acordó la superficie de Loja? A ver, ¿quién me dice la superficie de Loja? A ver, ¿cuántas hectáreas o cuántos kilómetros cuadrados tiene la provincia de Loja? Para ver más o menos cuántas veces hay el Parque Nacional Podocarpus que ingresaran en la provincia de Loja. A ver, estudiantes de octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal, cuasi ingenieros forestales. A ver, ¿cuánto es la superficie de la provincia de Loja? Nadie. A ver, alguien que saque la cara. Superficie de la provincia de Loja. A ver. 11.063 kilómetros cuadrados. 11.000.
11.000. 63. A 11.100 kilómetros cuadrados. Muy bien, excelente, extraordinario. Felicitaciones. 11.100 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos en hectáreas es eso? ¿Cuántos en hectáreas? ¿Cuántos en hectáreas es eso? A ver, ¿cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? ¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? A ver, ¿cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? 10.000 metros. 10.000. 10.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Muy bien. 10.000. Entonces los 11.100 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Loja, ¿cuánto sería en hectáreas? A ver, ¿cuánto sería en hectáreas? 11.100. ¿Cuánto sería en hectáreas? A ver. A ver. 1.11 hectáreas serían. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más o menos 1.11. 1.11 hectáreas. O sea, quiere decir que Loja es del tamaño de, qué sé yo, no sé, alguien que tenga una hectárea, ya serías dueño de todo Loja. A ver, ¿cuántas hectáreas No, tiene la espera, provincia? estoy haciendo mal. A ver. 1.110.000. 1.100.000 hectáreas. Dese cuenta de decir una hectárea. A ver, eso tiene que saber ya como por... No se me olvida, por favor, aquello, ¿verdad? No se me olvida. Eso les puede preguntar en cualquier parte, en cualquier momento de su formación profesional. Puede ser que algún día haya ingenieros, ingenieras forestales, que están trabajando, no sé, para el municipio, no sé, no sé, de otra provincia, o de un consejo provincial de la SUAY, por ejemplo. Dice, ¿dónde sois tú? De Loja. ¿Cuántas hectáreas tiene Loja? 1 hectárea. Virgen Santísima. Oiga, le van a cancelar, ¿verdad? Entonces, no, pues, ¿cómo va a creer que va a tener 1 hectárea? No. 1.100.000 hectáreas. 1.100.000 hectáreas. Entonces significa, ¿cuántas veces entraría en el Parque Nacional Podocarpus? Si el Parque Nacional Podocarpus tiene 146.280 hectáreas. ¿Cuántas veces entraría en la provincia de Loja? A ver, dividan. 1.100.000 para 146.000. Una calculadorita. Para ver cuántas veces realmente estaría, qué sé yo, incluido en la superficie de la provincia de Loja. Es un buen dato en tener los datitos así. A ver, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? Una división, ¿no? Una división. Son datitos. 110 veces sería. ¿Cuánto? 110. O sea, 110. Ya, 110 veces el parque. sería parque. 110 veces el Parque Nacional Podocarpus. Entonces decía que en el caso del Golfo de Guayaquil es donde se encuentra el ecosistema que tiene la mayor cantidad de especies lacustres. Y básicamente están especies que son halófitas. ¿Quién se acuerda que es una especie halófita? Porque es realmente la importancia, la estrategia, miren, de proteger el Golfo de Guayaquil, ¿no? Dice control de la contaminación, desarrollo de pesca sustentable, manejo integral de manglares. Les digo, dice que en los golfos, especialmente el Golfo de Guayaquil, predominan especies lacustres, especies realmente que son halófitas. A ver, ¿qué será lacustre y qué será halófito? Fíjense, son datitos que eso hay que manejarlos ya en la vida profesional. A ver, ¿qué será lacustre primero? Lacustre. Lacustre. Ramsar protege los sistemas lacustres. Los ecosistemas lacustres protege Ramsar. ¿Qué será lacustre y qué será halófita? Dice que aquí hay una cantidad de plantas, son plantas halófitas. ¿Sí? Si ustedes de repente se van a Jambelí y va la lanchita, no sé, pasando por todo el puerto de Jambelí, llega allá y entonces pasa por este tipo de plantas. A ver cómo se llaman esas plantas, a ver que están al lado y lado. A ver, forestales. A ver, forestales, ¿cómo se llaman? A ver. Fíjense, son ecosistemas. Miren que algún rato ahorita hay un forestal que está trabajando en Ramsar y está trabajando en el Golfo de Guayaquil, ¿verdad? Siempre los veo que en el grupo que hay de ingenieros forestales escribe muchas cosas de las especies halófitas. Imagínense que usted le inviten a trabajar y diga, oye, tienes que verme una especie halófita. ¿Qué es halófita? ¿Qué es halófita? Son plantas que toleran la sal. Excelente, extraordinario. Halófitas son plantas que toleran o viven en ambientes salinos. Y facilito acordarse, verán. Halos quiere decir sal. Y fito quiere decir planta. Entonces, plantas amigas de la sal. Entonces, las plantas halófitas predominan en este caso en el Golfo de Guayaquil. Y yo les decía que viven en ecosistemas lacustres. ¿Qué será en cambio un ecosistema lacustre? ¿Qué será un ecosistema lacustre? A ver, ¿qué será un ecosistema lacustre? A ver, ¿quién me dice qué será un ecosistema lacustre? A ver.
¿Es un tipo de ecosistema que se desarrolla, digamos, alrededor de los lagos? Exactamente, extraordinario. Que se desarrolla entonces en los sistemas, en este caso conformados por lagunas, que pueden ser de ambiente salobre, ambiente salado, ambiente dulce. Entonces, en el caso del Golfo de Guayaquil, la especie que domina, ¿saben cómo se llama la especie que domina que está aquí? ¿Saben cómo se llama? Lo que destruye las camaroneras. Están aquí los manglares, ¿no? Darse cuenta que casi en la mayor cantidad de la costa ecuatoriana, la mayor superficie, está siendo destruidos los manglares para establecer las grandes camaroneras. Entonces, ¿qué plantea la estrategia? La estrategia plantea el control de la contaminación, el desarrollo de una pesca sustentable. Porque recuerden que ustedes que aquí en este manglar, el manglar pertenece a la familia de las rizoforáceas. Rizófora mangla es el nombre científico del manglar, por ejemplo. Rizoforácea. Y estos manglares tienen raíces que se llaman raíces zancudas, raíces aéreas, para poderse anclar en el ecosistema lacustre. Pero aquí donde vive la mayor cantidad, por ejemplo, de conchas, de cangrejos, que realmente son los que son, no sé, pescados, son utilizados para llevarlos, no sé, al puerto. Entonces dice, hay que hacer un manejo integral de los manglares. Entonces plantea la estrategia que hay que hacer un desarrollo sustentable de la pesca. Es decir, para que realmente no se venga a aprovechar en mayor medida la riqueza ictiológica que existe en el mar. Entonces, en lo que tiene que ver con el Golfo de Guayaquil, se plantea el control de la contaminación, el desarrollo de la pesca sustentable, el manejo integral de los manglares. Recuerden que el manglar dijimos que pertenece a la familia de las rizoforáceas, ¿no? Rizófora mangle, y es una especie que es una especie halófita, es decir, vive en ambientes salinos. En el austro, en nosotros, en Loja. ¿Quién nomás plantea? Miren, actividades en donde están trabajando nuestros compañeros ingenieros e ingenieras forestales. Conservación de remanentes boscosos, ¿no? Recuerden ustedes que en la serranía ecuatoriana es donde se ha perdido la mayor cantidad de bosques. Hablemos, por ejemplo, del bosque de Cascarilla, por ejemplo. Quedan pequeños remanentes boscosos. Y es la razón por la cual la estrategia privilegia la conservación de este tipo de remanentes boscosos. O hablemos del nogal, o hablemos del cedro, ¿no? Es decir, ya esos pequeños remanentes, esos pequeños relictos que existen, entonces protege la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Control de la desertificación. Recuerden que la desertificación que afecta al austro ecuatoriano, de manera particular a las provincias de Loja, ¿no? A la provincia de Loja y la provincia del Oro, generalmente están incididas, están influenciadas por el desierto del Perú, el desierto de Sechura, que decimos, pasando de Macará hacia el otro lado, ya se encuentra uno con Sullana, con Piura, con Chiclayo, en donde básicamente encontramos el desierto de Sechura. Y si vamos realmente a continuación, en cambio, por la otra límite, encontramos en cambio el desierto de Atacama en Chile, ¿no? Es decir, ¿qué plantea la estrategia? Plantea entonces tratar de fortalecer el control de la desertificación. Recordarán ustedes que yo les contaba, creo, en algún momento, de que bosque seco, ¿por qué se ha mantenido el bosque de las provincias del Oro y de Loja? Porque básicamente en el año 70, ¿no? Se estableció una veda total y de manera permanente. ¿Por qué se estableció la veda? La veda se estableció primero para poder conservar la biodiversidad y sobre todo la cobertura vegetal desde el punto de vista estratégico. Porque en ese tiempo pues había guerra con el Perú y por lo tanto necesitábamos de un camuflaje, necesitábamos de una cobertura vegetal para que los militares puedan realmente hacer sus actividades estratégicas desde el punto de vista militar que decíamos. Entonces, se declaró veda total y permanente, entonces primero desde el punto de vista estratégico para conservar la cobertura vegetal. Pero también se estableció la veda total y permanente para poder conservar los relictos que existían, especialmente de especies valiosas, como el caso del guayacán, del hualtaco, del palo santo, que se lo estaban llevando al Perú. Y en el Perú existían las grandes parqueteras, claramente para hacer el parquet a base de guayacán y de hualtaco. Entonces, con la veda se vino a proteger. Fíjense, si no hubiera existido la veda, definitivamente no tuviéramos absolutamente nada en la provincia del Oro y en la provincia del Loja. Y la veda se la declaró hasta la cota 1000, es decir, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y esa veda fue declarada de manera interministerial, o a través de un acuerdo interministerial. ¿Quiénes nomás participaron en este acuerdo interministerial de veda? Primero el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
que en ese tiempo tenía regentado el sector forestal, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, los 4 ministerios participaron en el acuerdo interministerial. Por eso yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, me acuerdo que viene una bióloga de Quito a decir que viene con una orden de la ministra para ir a cortar un poco de palo santo, porque habían, qué sé yo, no sé, encontrado que existía una resina que la iban a vender a una empresa brasileña para poder hacer la base de los perfumes. Y yo me opuse. Le dije, un momento, usted no me toca un árbol de palo santo. Y me dijo, mire, yo vengo desde Quito, mandado por la ministra, que esto que el otro, lo van a cancelar a usted porque está desobedeciendo una orden. Le dije, no hay ningún problema, yo asumo mi responsabilidad. Y entonces se regresó la señora porque tenía que darle un vehículo para ir a Zapotillo, Macará, se regresó. En la tarde ya me estuvo llamando la ministra y me dijo, Víctor Hugo, quiero que mañana estés aquí en Quito porque has desobedecido una orden de una bióloga que iba loco. Entonces yo le dije al secretario ahí del ministerio, le dije, sáqueme por favor una copia del acuerdo interministerial de veda que se declaró hasta la cota 1000 en las provincias de Loja y El Oro, y nos fuimos con eso llevando aquí. Llegamos a Quito, había habido una reunión con la ministra, estaba la bióloga, los subsecretarios, estaban también los interesados de la empresa brasileña que iban a llevar el producto de la resina a Brasil, ¿no? Y entonces empezamos la reunión, la ministra me dijo, a ver, dijo, Víctor Hugo, por favor, tenga la bondad de explicarnos por qué no has permitido que se corten los árboles de palo santo. Entonces dije, ministra, pues yo quisiera intervenir al último, ¿sí? Bueno, entonces hizo intervenir a la bióloga, dijo que eso iba a permitir incluso el crecimiento desde el punto de vista socioeconómico, etcétera, etcétera. Bueno, ya hablaron todos. Y ahora sí me dijo, a ver, tienes el uso de la palabra. Le dije, permítame repartir una copia del acuerdo ministerial de veda, interministerial. Fuimos sacando una cantidad de copias. O sea, fuimos llevando con el secretario con más de 30 copias y les distribuimos. Y cuando la ministra comienza a leer, y dice, pero ¿cómo dice? Eso dice zona de veda. Digo, claro, es zona de veda permanente y total. Y total. No se puede topar absolutamente nada. Y entonces le llamó la atención a la bióloga, lejos que nos iban a sancionar a nosotros. Le dijo, pero tú no sabías que eso era zona de veda. Tenías que haber consultado la parte legal. Lo que yo digo, la pirámide de Kelsen, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Si eso se ha podido controlar hasta el día de hoy, definitivamente ha sido gracias a este acuerdo interministerial de veda, ¿no? Y entonces, ¿qué? Nos dice la ministra, entonces la bióloga le pregunta, no, ministro, es todo fácil, dice, derogue usted el acuerdo. Y digo, no lo puede derogar, porque ese acuerdo fue hecho entre 4 ministerios, Agricultura y Ganadería, Integración y Pesca, Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores. Para usted poderlo derogar, tendría que ponerse de acuerdo los 4 ministerios ya no hay. Entonces la ministra nos dijo, quédese aquí en Quito para ver cómo hacemos para hacer un decreto, en este caso un acuerdo, ministerial, para ver cómo se podría solucionar el problema. Es decir, dentro de la estrategia se plantea entonces el control de la desertificación, se plantea la restauración de los ecosistemas. Y es la razón por la cual, miren, ustedes se encuentran en la parte suroccidental de la provincia de Loja, en Macará y Zapotillo, una gran cantidad de ONGs, una gran cantidad de proyectos, de programas que están trabajando en control de la desertificación, en restauración de ecosistemas degradados, porque justamente son zonas, son regiones de prioridad que realmente para la Estrategia Nacional de Biodiversidad son de especial atención. Incluso en algunos programas, en algunos proyectos, posiblemente que estén trabajando allá, van a trabajar ustedes, se van a insertar a ustedes. Entonces, miren, en buena hora que la estrategia entonces considera como una prioridad el austroecuatoriano. Y finalmente, al archipiélago de Galápagos. Claro, o sea, ustedes saben que el archipiélago pues es la estrella, ¿no? El archipiélago pues es la cerecita del pastel y por lo tanto, sin embargo, a pesar de tan importante que es desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista de que es reserva de biosfera, patrimonio cultural de la humanidad, etcétera, etcétera, sin embargo, debido a la reciente formación de las islas y a la condición de aislamiento que tienen los ecosistemas, son ecosistemas muy frágiles, en donde se plantea básicamente el control y erradicación de especies introducidas, el desarrollo de pesca sustentable y el manejo de turismo sustentable. ¿Quién podría imaginarse? Imagínense que en Galápagos son un peligro los chivos, son un peligro los chanchos, son un peligro los perros, los gatos, se comen los huevos de las tortugas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los guardaparques? Salen a pescar, prácticamente salen a cazar, salen a matar ese tipo de animales. Existen programas para destruir, qué sé yo, la gran cantidad de bosques de guayaba, de naranjo, de limón. En mi vida yo me voy a encontrar con un bosque de guayaba. Yo creo que en Malacatza hay guayaba ya así contaditos con los dedos de la mano.
y las utilizan mucho los frutos, especialmente para problemas estomacales de los niños, ¿no? Sin embargo, nosotros nos topamos con grandes extensiones de bosques de guayaba, grandes extensiones realmente de plantaciones de mora que ponen en peligro a los ecosistemas frágiles nativos de las islas, porque generalmente los frutos de la mora, fíjense, se los comían los pinzones de Galápagos, ¿no? Y estos pinzones nosotros en el plan de manejo teníamos que hacer contar en las deyecciones, es decir, en las heces de los pinzones, cuántas semillas distribuían. Y prácticamente encontramos que en promedio distribuían 50 semillas. O sea, los pinzones se encargaban de una especie de dispersión, ¿no? Biológica en este caso, y por lo tanto, pues hacían que se incremente mayor cantidad de estas plantas. Entonces, para la Estrategia Nacional de Biodiversidad es de fundamental importancia, entonces, dar un tratamiento especial a Galápagos. Miren, y hoy en día que hay tantos problemas, no sé, de carácter ambiental, yo no sé si ustedes escucharon la semana anterior, los problemas que hay mientras en Estados Unidos, exceso de incendios forestales, pero elevadas temperaturas, más de 45 grados centígrados, en cambio en Europa, en Alemania, en China, realmente inundaciones inmensamente grandes. No sé si ustedes vieron aquello. ¿Vieron aquello? ¿Vieron también las noticias? ¿Vieron las noticias cómo existen realmente tremendas inundaciones en la China? ¿Vieron? Sí, ¿No es cierto? Terrible, ¿no? Yo me interesé un poquito en aquello y comencé a investigar en el internet y me encontré con un artículo de la NASA, ¿verdad? Y dice que la NASA posiblemente atribuye a ese tipo de inundaciones que no son usuales, ¿verdad? Es algo totalmente inusual. En Alemania, imagínense, países que son súper desarrollados y que prácticamente ellos tienen muy bien controlado la cuestión de la eliminación de en este caso, de las aguas lluvias, las aguas hervidas. Imaginen las tremendas inundaciones que había. La gente subía en los techos, rescatándolos con helicópteros, con arneses, sacándolos realmente de espacios que estaban muy confinados. Entonces, yo me puse a leer un artículo de la NASA y dice que la NASA encuentra una relación entre estas inundaciones y una desviación en el eje de rotación de la Luna. Fíjense. Y dice que posiblemente para el año 2030, justamente cuando se cumple la Agenda 2030, recuerden que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, terminan en el 2030, que es la Agenda 2030. Dice que posiblemente para el 2030, dice que las inundaciones sean fatales, sean terribles, porque dice que el eje de rotación de la Luna está tambaleando. Entonces dice que la Luna está tambaleando y como ya existen evidencias realmente científicamente comprobadas de que la Luna ejerce una gran atracción sobre las corrientes marinas, entonces van a incrementar las precipitaciones. Y al incrementarse las precipitaciones, va a haber mayor incidencia de este tipo de inundaciones, que según lo que dice pues este estudio de la NASA, dice que va a ser fatal. Entonces, ¿qué es lo que plantea la estrategia? La estrategia de alguna manera plantea entonces que estas cantidad de regiones que las ha determinado estratégicas realmente se puedan hacer acciones que permitan la conservación de la biodiversidad, que permitan la protección de la biodiversidad. Entonces, en síntesis, la Estrategia Nacional de Biodiversidad ha considerado los elementos que se plantearon en los diferentes acuerdos internacionales, ha planteado los diferentes principios ambientales que han sido establecidos en la mayor cantidad de convenciones, ha considerado los objetivos en cambio de la Convención de Diversidad Biológica. Es decir, que la Estrategia Nacional de Biodiversidad plantea las políticas, plantea los principios, plantea las acciones para poder conservar de manera sustentable la biodiversidad. Y la visión que tiene la estrategia es de considerar al Ecuador como un país que conserva, utiliza y distribuye realmente los beneficios de la biodiversidad. Es decir, pone en práctica todos los tres objetivos establecidos en la Convención de Diversidad Biológica: conservar, utilizar y distribuir. No se olvide. Es decir, por eso entonces la importancia que tiene la Estrategia Nacional de Biodiversidad para el Ecuador y que debe ser conocida por nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Y finalmente quiero terminar con una frase que me encontré que es preciosa, oigan. Dice, la biodiversidad solo se ve bien con el corazón. Su parte esencial es invisible para los ojos. Miren qué hermosa frase, oigan. Repito, dice, la biodiversidad solo se ve bien con los ojos del corazón. Su parte esencial es invisible para los ojos. Por eso siempre dicen que lo más importante en la vida es lo que no se ve, ¿verdad? Y en la biodiversidad lo que no se ve justamente es la parte intangible que decimos. Y por eso es más difícil de valorarla, la parte intangible. Que sea, por ejemplo, que es una belleza escénica. El sonido de las aves, el sonido de una cascada, ¿no? Qué sé yo, el aire puro que brinda, no sé, un bosque.
Entonces, dice que la biodiversidad solo se ve bien con el corazón. Su parte esencial es invisible para los ojos de las personas. Por eso decimos la importancia que tiene entonces la biodiversidad como un recurso estratégico para el Ecuador y que justamente la Estrategia Nacional de Biodiversidad busca por todos los medios establecer las políticas, los principios y las acciones para su conservación y su protección. Bien, entonces hasta ahí entonces la clase del día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda que tal vez que les haya quedado al respecto, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? ¿Está claro? Sí, que está claro todo. Perfecto. Muy bien. Entonces, de hoy en adelante voy a comenzar así a dar fundamentos teóricos relacionados entonces con las estrategias, con las diferentes leyes, incluso estoy preparando para que ustedes puedan fundamentar de mejor manera su política ambiental. Recuerden que la política ambiental, la ponencia va a constituir la prueba número 3, es decir, la prueba de la última unidad, y por lo tanto hay que hacerla de la mejor manera, ¿no? Al igual que la ponencia que en cambio va a ser la presentación en PowerPoint, yo les decía que lo hagamos de manera extraordinaria, no de manera ordinaria. Entonces preparémonos de la mejor manera y tenemos justamente el tiempo necesario para poderlo presentar. Recuerden que estamos todavía casi a 29 días ya, a 29 días de poder ejecutar el panel FOD. Muy bien, voy a entonces a correr lista si llegó tal vez Bustamante Jorge, tal vez llegó, Bustamante Jorge, Juan Joana, María ya la vi por acá, María ya está acá, Rodríguez, Jennifer ya la vi por acá, solo por favor Jessica, Jorge y Joana que se comuniquen para poder justificar la falta, sí, por favor, sí. Ya, ingeniero. Con eso, yo siempre digo de que la falta de tecnología pues no puede ser un hobby, no puede ser un pretexto, una causa para que el estudiante realmente baje en su rendimiento académico, ¿no? Realmente, a veces uno, qué sé yo, de un momento a otro se va al internet, no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos en la próxima clase. No se olviden entonces de trabajar, los estudiantes que tienen las responsabilidades de seguir preparando para hacer de la mejor manera este evento académico, que nos salga de manera extraordinaria, ¿no? Les deseo que tengan una extraordinaria semana, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar, así que traten de realmente cuidarse mucho. Recuerden que la pandemia todavía pues no ha terminado y del cuidado de ustedes depende también el cuidado de sus familias, ¿no? Entonces que les vaya extraordinariamente bien, no se olviden lo que siempre estamos diciendo de cumplir con esa tarea eterna que tenemos con nuestra familia. Miren lo importante que realmente ha constituido la familia en este tiempo de pandemia. Yo creo que ha sido nuestro soporte, ha sido nuestro escudo en este tiempo que hemos pasado y nunca nos olvidemos siempre de la gratitud y el amor que debemos sentir por aquello. Nos recuerden que siempre decimos que el amor no puede prescindir de las palabras. Lo que no se dice no existe. Lo que definitivamente no se nomencla no existe. Es decir, no puede ser la otra persona divina para saber que usted le tiene un afecto, una consideración, un cariño, un amor, y eso siempre hay que estarlo diciendo, porque toda la vida es circunstancial, ¿no? Llega, sucede y pasa, ¿no? Fíjense, recién empezábamos el ciclo académico nuevamente con ustedes, y ahorita prácticamente estamos ya poquito tiempito de terminar. Entonces tratemos de aprovechar al máximo el tiempo, tratemos realmente de hacer las cosas de la mejor manera, para de esa manera pues tener el éxito. Recuerden que el esfuerzo de ahora, les garantizo, el éxito de ahora es prácticamente lo que están haciendo ustedes ya desde algún tiempo. Es decir, si ustedes realmente se esforzaron desde el primer ciclo, están acá porque nadie les ha regalado absolutamente nada, ¿verdad? A ustedes nada, ni nadie les ha regalado absolutamente nada. Ustedes se lo han ganado a punta de esfuerzo, de sacrificio. Aquí están los estudiantes que están malanochando, los estudiantes que sacrificaron sus días de descanso, los estudiantes que sacrificaron una fiesta, no sé, un fin de semana. Aquí están ustedes. Y justamente ese esfuerzo que están haciendo ahora ya constituye el éxito de ahora y va a constituir el éxito del futuro, ¿no? Pero con la más absoluta sencillez, con la más absoluta humildad, porque yo siempre considero que en las cosas sencillas están las cosas grandes de la vida, ¿no? Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos en la próxima clase, que les vaya extraordinariamente bien en esta semana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero.